no lo comprendí. Entonces, la interpretación de la situación puede ser que los pensamientos, pueden surgir pensamientos como soy un tonto, no soy capaz, puede ser las creencias, puede ser creer que desde pequeño creyó o nació, digamos, o creció con esa creencia de que él no era capaz, que él era incapaz. Las emociones que surgen de acuerdo a esta situación puede ser tristeza, rabia, desesperanzas, y la cuestionar la validez de las interpretaciones en las situaciones puede ser que de acuerdo a esos pensamientos pueden, digamos, validarlos. Entonces, no voy a volver a leer ese libro, o voy a intentar a leer ese libro para ahí sí, digamos, interpretarlo o tener un poco más de conocimiento. Entonces el cambio va a ser favorable tanto en las emociones como en la conducta. También tenemos la técnica de exposición. Esta técnica de exposición se basa en su eficacia en el principio de la de habituaciones, en el cual ha demostrado que la exposición repetida un estímulo produce cada vez una respuesta menor por parte del sujeto. Por ejemplo, si un día ve una araña, su cuerpo reaccionará porque se activará el sistema de alarma. Sin embargo, si cada día ve una araña y ello no tiene ninguna consecuencia, cada vez que la interpretación del peligro es menor y por lo tanto la reacción psicológica es menor. La técnica está especialmente indicada para los problemas de ansiedad, los miedos y fobias y las conductas evitativas. La exposición puede tener una planificación y apoyo proporcionando por un especialista. Los tipos de exposiciones son la exposición en vivo o la exposición de forma simbólica mediante la imaginación o los dispositivos tecnológicos de realidad virtual. La reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es una técnica de la terapia cognitiva que consiste en la modificación de los esquemas de pensamiento. Entender qué son las distorsiones cognitivas, es decir, los pensamientos negativos e irracionales que afectan el estado de ánimo y el comportamiento. Ser consciente de los pensamientos, aprender a identificar las propias distorsiones cognitivas, registrar los pensamientos, apuntar la situación en la que se encuentra el pensamiento que aparece, la emoción y la conducta. Buscar un pensamiento alternativo más funcional que el pensamiento distorsionado. Los procedimientos que el psicólogo utiliza para este cambio de pensamiento son analizar el pensamiento, hacerse preguntas si el pensamiento es cierto y hacer un análisis racional del mismo. El cuestionario socrático, hacer preguntas como ¿esto que estoy pensando es totalmente cierto o qué pruebas tengo de ello? También examinar la utilidad del pensamiento. ¿Este pensamiento ayuda? ¿O el pros o el contra de los pensamientos? Ponerse en pro de las cosas, preguntarse ¿qué pasaría si? ¿O qué es lo peor que podría pasar? Y por último, probar mediante las acciones, comprobar si ocurre lo que pensabas. Por ejemplo, si el pensamiento irracional es hablo eh, hablo o pregunto en clase, pensarán que soy tonto y se reirán de mí. Se trata de una pregunta en clase y comprobar si eso pasa. Desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática también tiene por objetivo disminuir la reacción fisiológica en los estímulos ansiógenos. La primera parte consiste en desglosar la situación que produce la activación del miedo o la ansiedad en pequeñas partes y jerarquizarla desde lo menos hasta la más temida. Por ejemplo, con el miedo de hablar en público podríamos poner como primer paso la situación de decir un par de frases delante de una persona de total confianza.
Como segundo paso, hacer un discurso de 2 minutos delante de 2 personas de confianza. Por tercer paso, hacer un discurso de 4 minutos delante de algunos familiares o personas de confianza, y así sucesivamente hasta llegar a la situación más temida. Se recomienda que la jerarquización de la desensibilización se componga entre 20 o 50 fases. A continuación, se trata de ir afrontando las situaciones siguiendo esa jerarquía, las indicaciones del psicólogo y aplicando técnicas de relajación. Técnicas de respiración y relajación. La respiración y la relajación corporal son aspectos básicos para aprender a gestionar los aspectos fisiológicos de las reacciones emocionales. Algunos ejemplos de la técnica de respiración y relajación son la respiración diafragmática. Consiste en aprender a realizar una respiración consciente utilizando el diafragma. Dicha respiración permite llevar el aire hasta la zona más baja de los pulmones, lo que garantiza mejorar la captación de oxígeno y activar las respuestas de la relajación del organismo. La otra es la relajación muscular progresiva. Consiste en aprender a relajar todos los músculos del cuerpo. Se trata de ser conscientes en las situaciones. Eso trata, digamos, de las tensiones musculares y aprender a mejorar mediante el tratamiento. El objetivo de la técnica de la relajación muscular progresiva es convertirla en un hábito que podamos utilizar ante situaciones estresantes. Una de las más conocidas y enfocadas en la relajación muscular progresiva de Jacobson. Técnica de solución de problemas. La técnica de solución de problemas consiste en aplicar un conjunto de pasos para resolver una situación o tomar una decisión que resulte compleja. Los pasos a seguir son definir el problema o identificar el problema. El segundo, analizar el problema, definir la situación y los factores relevantes que interfieren. El tercero, evaluar las alternativas, lluvia de ideas con diferentes alternativas para solucionar el problema. El cuarto, elegir las alternativas, tomar una decisión, valorar las opciones generadas, elegir una o crear el plan de acción. Y por último y quinto, aplicar la decisión, evaluar los resultados de la solución aplicada. También tenemos la técnica operante. La técnica del condicionamiento operante de modificación de la conducta permite adquirir nuevas conductas, incrementar conductas y reducir o eliminar conductas. Son muy efectivas, se basan en la forma del aprendizaje del condicionamiento mediante el uso de reforzamientos. Esto quiere decir que el condicionamiento operante busca o trata de una u otra forma el aprendizaje, que consiste en asociar un estímulo a una respuesta con la finalidad de que la respuesta se produzca más o menos, es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia, algo que pasa después. Entonces existen dos opciones de las consecuencias, sea positiva o sea negativa. El primero, si la consecuencia se considera positiva, esta conducta tendrá más probabilidades de producirse en un futuro, pues se está asociando la conducta con el suceso bueno que ha pasado después. Segundo, si por el contrario la consecuencia es negativa, la conducta tendrá menos probabilidades de producirse en el futuro, ya que esa asociación o acción, la conducta con el suceso malo. Esas conexiones entre la conducta y las consecuencias derivan de una técnica de modificación de la conducta que sirve para conseguir que una conducta se repita o no. Existen diferentes tipos de condicionamiento operante. Los tipos de condicionamiento operante es el reforzamiento positivo, cuando después de una conducta ocurre un suceso bueno, por lo tanto producirá un aumento de la presencia de la conducta. También tenemos el reforzamiento
el reforzador positivo. Cuando después de la conducta no ocurre o deja de ocurrir un suceso malo que ya está pasando, lo que también aumentará la presencia de la conducta. La omisión, cuando después de la conducta no ocurre un suceso bueno, así disminuirá la presencia de la conducta. El castigo, cuando después de la conducta ocurre un suceso malo, lo que también disminuirá la presencia de la conducta.